Esta es una producción de Pixel Media. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, una gran persona que me da mucho gusto que esté aquí, la doctora Carla Guadalupe Sánchez Bautista, que es neumóloga pediatra con una alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros. Buenas noches, gracias Ricardo a ti por la invitación a este espacio que has diseñado. Muchas gracias. No, la verdad es que me da mucho gusto que esté aquí. La verdad, sé que vamos a aprender todos, hasta yo, de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, para que la audiencia empiece a conocerla, ¿nos puede platicar un poquito de usted, doctora? ¿De a dónde es? Claro, yo soy tabasqueña, estudié medicina en la UJAT. En aquel tiempo pues era la única universidad de medicina en el estado. Después hice la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño, Rodolfo Nieto Padrón. Después de eso, pues me gustó el área de neumología e hice una subespecialidad en neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Mire. Entonces ya estando ahí, que me gusta también una alta especialidad, hay muchas altas especialidades en las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces es un entrenamiento de otro año más, específicamente en rehabilitación pulmonar, ¿no? Ok, y doctora, ¿nos puede platicar un poquito de qué trata esta especialidad de neumología pediátrica? Ok. La neumología, pues, finalmente es el abordaje del paciente que tiene una patología en las vías respiratorias, ¿no? Las vías respiratorias pues pueden ser altas o bajas, ¿no? Todo ese trayecto. Neumología pediátrica es la especialidad que evalúa a estos pacientes, pero los pacientes pediátricos, los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Y esta alta especialidad de rehabilitación pulmonar, de qué trata? La rehabilitación pulmonar es el abordaje especializado, supervisado y personalizado de los pacientes que tienen alteración por una enfermedad respiratoria. Les ayudamos a los pacientes a vivir y a respirar mejor. Sobre todo aquellos pacientes que han tenido alguna secuela de alguna enfermedad, no precisamente respiratoria, porque también hay enfermedades que atacan de manera indirecta el estado del paciente y también les ayudamos a estos pacientes a mejorar su calidad de vida. Mire qué interesante. Uh-huh. Y esta especialidad es muy similar a la de adultos, como los neumólogos de adultos, o si hay alguna diferencia. Okay. Específicamente neumología pediátrica sí es muy diferente. La gama de patologías que afectan al niño es distinta a la del adulto. Okay. Entonces, anteriormente, pues cuando no había neumólogos pediatras, sí el neumólogo de adulto podría atender un niño de ciertas patologías, pero hay otras ya muy específicas en los neonatos, en los pacientes pediátricos, que el neumólogo de adultos no está familiarizado con la atención a este paciente. Entonces, sí hay mucha diferencia, sobre todo por el tipo de patologías y por el tipo de paciente, ¿no? Ok, ¿y ustedes alcanzan a ver desde el recién nacido hasta los 18 años o hay un limitante? Sí, recién nacido hasta los 18 años. Uh-huh. ¿Y qué enfermedades nos podía platicar que ustedes pueden ver? Ok. Pues así desde los bebés, hay muchos bebés que tienen alguna secuela por alguna alteración que tuvieron en la etapa perinatal, displasia broncopulmonar, neumonías, que eso es como que lo más frecuente, hay enfermedades congénitas, fibrosis quística, ¿no? Hay algunas alteraciones que son un poquito más raras, déficit de alfa-1 antitripsina, malformaciones de caja torácica, ¿no? Asma, enfermedades crónicas, respiratorias también. O sea, pueden ver varias partes, pues, ¿no? Desde algo infeccioso a una situación ya de un daño desde el nacimiento y toda esta parte. Así es, sí. Ok. Doctora, y pues bueno, ¿nos podía platicar un poquito del tema, por ejemplo, de las infecciones? ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas? ¿Nos podía platicar? Claro. Bueno, las infecciones respiratorias agudas son infecciones que atacan el sistema respiratorio. Ya mencionaba hace rato, lo dividimos en vía superior, en vía inferior. Lo más común es que sean de vía
superior, ¿no? Ya. Hay factores que favorecen que esa infección, que a lo mejor inicialmente fue de vía superior, avance afectando la vía respiratoria inferior y ya tenga una enfermedad un poquito más complicada, más compleja, ¿no? Ok. ¿Y esto, por qué se dan estas infecciones? ¿Hay algún agente o algo que lo esté ocasionando? Okay. Sí hay agentes, principalmente en los niños son virales, ¿no? Ok. Entonces eso es como que muy importante, que casi el 90% son virales. Después pueden ser bacterianas, por hongos, y si son por otros gérmenes, pues ya hay que investigar dirigidamente por qué están ocasionando enfermedad en un niño que aparentemente pudiera ser sano, ¿no? A lo mejor tiene algún factor que lo predispone a... Ok, ¿y esto se transmite? ¿Puede ser contagioso esta enfermedad o hay algo que lo predisponga? Sí, son contagiosas, ¿sí? Okay. Como son causadas por agentes como virus o bacterias en minoría, pueden ser contagiadas por estornudar, por hablar, por toser, ¿no? De ahí todos recordamos la importancia del cubrebocas, del estornudo de etiqueta, ¿no? Del lavado de manos, para evitar transmitir estos gérmenes, ¿no? O estos agentes. Ok, ¿y hay algo que favorezca que uno se contagie de todo esto? ¿O en general todos nos podemos contagiar o generar esta enfermedad? Todos nos enfermamos, ¿no? Ya. Pero es importante saber cuántas veces es lo normal, ¿no? Ok. Entonces en el niño se esperan hasta 6 a 8 eventos al año. Ah, ok. Pero cuando un niño pasa mucho tiempo enfermo hay que ver qué factores están alrededor de todo esto, ¿no? Okay. Puede ser su estado nutricional, puede ser las vacunas, ¿no? Hay niños que desafortunadamente no completan bien su esquema de inmunizaciones, ¿no? Yeah. Hablamos también del entorno en el que habita, ¿no? Hay niños que están expuestos a agentes que predisponen o favorecen que estén en un estado de inflamación, ¿no? Entonces eso también favorece que se presenten con mayor frecuencia. O algunos estados propios del paciente, ¿no? Hay pacientes que pueden tener un estado inmunológico bajo por alguna situación, ¿no? Entonces eso también favorece que se estén enfermando con mayor frecuencia. Ah, ok, pero entonces digamos que sí es normal que al año se enferme los niños hasta 6 veces. Sí, hasta 6 veces es normal. Obviamente la duración es también lo importante. ¿Por qué? Porque tiene que tener el cuadro, pero de este cuadro va a remitir, ¿no? No va a durar más de 2 semanas, no va a tener fiebre persistente más de 3 días, ¿no? Entonces hay que completar o cumplir con ciertos puntos para determinar que es un evento normal, ¿no? Dentro del desarrollo. Y si, por ejemplo, ¿se pueden clasificar en algo de leves a severos estas enfermedades? Sí, hay datos, ¿no? Que nos indican, por ejemplo, cuando un niño llega a tener un cuadro, hay datos que le ayudan al papá, a la mamá, a identificar cuando tiene un cuadro leve, cuando ya el niño de verdad necesita una atención. Desafortunadamente, si no identificamos estos puntos, pues a veces es cuando el niño ya llega a una complicación mayor, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, ¿cómo qué enfermedades podemos mencionar de estas infecciones respiratorias? ¿Nos puede apoyar? Ok. Pues puede ser desde la rinofaringitis, puede haber amigdalitis, laringitis, las otitis también. Entonces, a veces los bebés, los niños muy pequeños, tienen alzas térmicas, fiebre, calentura, como le llaman la gente, y o está muy irritable, ¿no? Entonces puede ser también una infección del oído, ¿no? Y esto puede hacerse más complejo si ataca la vía respiratoria inferior, ¿no? Ok. Y esto, por ejemplo, mencionaba que se puede prevenir con vacunas. ¿Hay algunas vacunas especiales para esto? Específicamente, y lo que pues, nos ayuda mucho es que estén vacunados contra la influenza, que completen su esquema contra influenza, ¿no? Hay vacunas, por ejemplo, que los bebés que han tenido algunos factores de riesgo ayudan a prevenir infecciones como el virus sincitial respiratorio, ¿no? Ahorita la vacuna de COVID, ¿no? Entonces ese tipo de vacunas son las que nos ayudan, la del neumococo también, ¿no? Que es otro esquema que a veces como que no le damos importancia, pero sí es importante completar las dosis que marca la Cartilla Nacional de Vacunación. Ok, ¿y todas estas vacunas vienen en la cartilla o hay algunas que son como un extra? No, todas vienen en la cartilla, afortunadamente. En nuestro país es uno de los que tiene la cartilla más completa, ¿no? Ah, mire qué bien,
O sea, qué tan importante es la vacunación, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en esta temporada sí me ha tocado muchos pacientitos en la consulta con influenza y todo esto. Pero, por ejemplo, algunos me han dicho que ya están vacunados. ¿Hay alguna circunstancia por el cual se pueden vacunar y les puede dar influenza o es por alguna otra situación? La vacuna no va a evitar que le dé la enfermedad, ¿no? Okay. A veces como que dicen, bueno, ¿para qué me vacuno si de todas maneras me va a dar? La cosa es que la enfermedad por influenza, cuando es una influenza en un paciente que no está inmunizado, que tiene factores de riesgo, es una enfermedad grave, o sea, es una enfermedad que incluso el paciente puede ameritar manejo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Un manejo con un ventilador mecánico para ayudarlo a respirar, ¿no? Y puede dejar unas secuelas muy importantes en ese pulmón, ¿no? Entonces, la vacuna lo que va a ayudar es a prevenir que se desarrolle esa enfermedad grave, pero y puede ocasionar una enfermedad o puede darle al paciente una enfermedad leve, ¿no? Que es la que le da fiebre o malestar y puede estar en casa, pero no necesita una hospitalización, ¿no? Ah, ok. Sí, que muchos es la pregunta a veces de sus papás, ¿vale la pena inyectarlos o luego vacunarlos? O la situación de que si les da o no les da, ¿no? Pero es como para prevenir la situación de la gravedad. La gravedad, exactamente. Ok. ¿Y esta vacuna, por ejemplo, se pone cada año o nada más una vez en una ocasión? Ok, se pone a los 6 meses, a los 7 meses y después es anual. Entonces sí hay que estar como que muy pendientes. Ahorita ya está disponible en todas las instituciones de salud, ¿no? ¿Y esta vacuna es diferente a la que le pongan a los niños, a la que nos ponen a nosotros como adultos? No, es la misma vacuna. Que hay, como todas las vacunas tienen diferentes distribuidores farmacéuticos, ¿no? Ya. Pero no hay diferencia, ¿no? Ok, y doctora, el abordaje de estas infecciones respiratorias veo que es en general muy común, ¿no? Es que siempre llegan los pacientes todos agripados, con moquito, verde, clarito y todo, pero ¿hay alguna manera que nosotros podamos abordar, saber si estos niños es algo viral o algún de bacteria? Veo que también tiene mucho a que ven niño enfermo, fiebre es igual a antibiótico o no debe de ser así. ¿Qué nos puede platicar un poquito? Como ya habíamos comentado, ¿no? El 90% llegan a ser de causa viral. Es una minoría la que llega a ser de causa bacteriana. Entonces también así como que existe alrededor de que te dicen es que tiene moco verde, es igual a antibiótico, ¿no? Sí. Entonces no, el color del moco no tiene que ver con la etiología. Entonces, para saber, así como que específicamente, si hay algunas pruebas, pero clínicamente nos podemos dar cuenta también. Entonces, el uso, el abuso de los antibióticos, ¿no? En los niños, por estos cuadros que a lo mejor solo son virales, sí los predispone a desarrollar enfermedades crónicas, ¿no? Adenoiditis crónica, entonces después todo esto genera una secuela y problemas ya en el niño conforme va creciendo, ¿no? Ok, ¿y esto nada más puede ser con clínica o hay algún laboratorio que podamos realizar o algo por el estilo? Sí hay algunas pruebas, está los paneles moleculares que son como que los más específicos. Desafortunadamente no es como que sean tan económicos, ¿no? El costo es elevado. Muchas veces pues sí nos ponen el nombre y el apellido del virus que está afectando al niño. A veces esto es importante porque también nos permite darle un seguimiento para ver si pudiera tener alguna secuela. Los virus están muy relacionados a secuelas a largo plazo, entonces nos ayuda en esta parte. Y hay otros ya más específicos como son los cultivos de expectoración, ¿no? Pero finalmente se reservan para casos muy puntuales, no es como que de rutina a todos les hagamos cultivo o a todos les mandamos paneles virales, ¿no? Ok. Por ejemplo, en la enfermedad leve, que nos llegan siempre la gripita y todo, esto, lo normal, ¿cuánto nos debía de estar durando esta enfermedad? Duran de 7 a 10 días. Lo primero que se va a quitar siempre es la fiebre. Digamos que, o sea, no deberíamos de tener una fiebre persistente. En 48, 72 horas la fiebre va disminuyendo. Nosotros debemos de ver también que el niño va mejorando en su hábito diario, en su juego, en la ingesta de alimentos, ¿no? Cuando son bebés, pues cuando toman seno materno. Y finalmente la tos es lo último que se quita. Entonces esta tos no debería de durar más de 2 semanas
a que desaparezca el cuadro habitualmente, ¿no? Mencionó algo ahí sobre la tos. Veo que mucha gente, pues bueno, se alarman, o bueno, los papás y todo, en la situación de la tos. El manejo de la tos, si es preocupante que el niño tenga tos, es normal cuánto más o menos que le vaya a durar, porque luego dicen, bueno, ya lleva 5 días con tos y a veces les duran hasta un mes. Entonces, ¿sí nos podía platicar un poquito sobre la tos? Claro. La tos es un mecanismo de defensa, así como el estornudo, ¿no? Entonces viene algún estímulo y nuestro cuerpo reacciona con tos. En el caso de las infecciones, es secundario a un proceso inflamatorio, se produce más moco y nuestro cuerpo normalmente, ¿qué es lo que quiere hacer? Expulsar ese moco por alguna vía. Entonces viene la tos. Entonces, esta tos normalmente no debe de durar más de 2 semanas en un cuadro agudo. Cuando pasa de ese tiempo, entonces sí, ya deberíamos de estar pensando que pudiera ser alguna secuela. Yeah. Hay virus que por sí mismos generan la tos más duradera. Y hay bacterias que también generan una tos más duradera. De hecho, anteriormente las llamaban así tos de los 100 días, ¿no? Porque era una tos muy duradera. Pero también tiene datos clínicos específicos, ¿no? Y eso ya se hace con la evaluación del paciente. Pero la tos viene siendo un mecanismo de defensa de nuestro organismo para atacar este proceso, ¿no? Ya. Y ese, ya ve que en el mercado, bueno, evitando marcas, hay muchos medicamentos para la tos, ¿no? ¿Esto sí es adecuado el uso o lo debe manejar el médico? Veo que hay muchos medicamentos, o sea, vamos al supermercado, a una farmacia y hay muchos medicamentos como de venta libre que van hacia la tos, ¿no? Y ha dividido adulto, infantil, bebé. Pero había visto que, bueno, hay que tener sus limitantes, lo adecuado que lo valora el médico. Así Aquí, es. ¿qué nos podría opinar esta parte? Sí, como ya mencionamos, ¿no? La tos como mecanismo de defensa, muchos de estos medicamentos van orientados a suprimir el origen de este reflejo de la tos, ¿no? Yeah. Entonces, si yo suprimo ese reflejo, yo le estoy diciendo a mi organismo no tosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La flema, el moco se empieza a quedar atrapado, ¿no? Yeah. Entonces, ese moco sí puede generar un problema mayor. A lo mejor era viral, pero luego se infectó con una bacteria, se sobreinfectó con una bacteria, ¿no? Entonces, no es adecuado darles medicamentos antitusígenos, ¿no? O evitar el reflejo de la tos, ¿sí? Entonces, sí, sobre todo en los pequeñitos, ¿no? Porque son los que tienen mayor susceptibilidad de complicarse, ¿no? Entonces, muchos de estos medicamentos sí como que ahí no es adecuado darlos de primera instancia, siempre es como que lo conservador y en el bebé siempre menos es más, ¿no? Ok, sí, llama mucho la atención porque, pues bueno, uno va y encuentra y todo. Siempre llegan a la consulta y pues bueno, lo compraron, lo adquirieron, ¿no? Pero bueno, qué bueno que nos explique la parte de que pues sí nos puede generar una complicación. Ahí sería lo más adecuado que sea valorado por algún médico, ¿no? Sí, idealmente siempre por un médico, evitar automedicar, ¿no? O a veces replicar la receta que tenían del primo o que de la vecina que les dijo, ¿no? Sí, bueno, sí es muy común, sí, la receta anterior o del mismo paciente y a veces que fue hace 5 meses, hace un año y lo siguen repitiendo. Sí. Doctora, y en esta parte, esto es como algo leve, ¿puede llegar a ocasionarse también una tos de una manera severa que nos orienta a otra cosa o la tos siempre va a ser como algo leve? No, sí hay pacientes que pueden presentar ya una tos que nos indica otro problema, ¿no? Por eso siempre es importante como que hacer o acercarse a la valoración con el médico, porque no es nada más la tos, ¿no? En el interrogatorio, en la exploración física, vamos determinando qué detalles o qué datos nos está arrojando ese paciente para que nos dé el abordaje, ¿no? Vayamos definiendo el abordaje, ¿no? Ok, en sí la tos, si no se maneja igual adecuadamente, ¿sí nos puede dar una duración muy prolongada o por sí solo se va a quitar? No, si no se maneja, sí puede generar también otra complicación. Entonces es importante porque a veces el paciente está tosiendo y nos acostumbramos tanto a escucharlo toser que ya no se nos hace como que algo anormal, ¿no? Entonces sí hay que abordarlo porque puede ser un dato de alguna otra situación, ¿no? De alguna situación más compleja. Ok, y por ejemplo, esto es como algo leve. En patologías graves de la vía respiratoria, ¿como cuál podríamos mencionar?
De las más comunes, pues la neumonía, ¿no? Ok. La neumonía que puede ser también desde leve, algo leve, que en ocasiones incluso puede recibir un manejo en casa, ambulatorio Ok. le llamamos, ¿no? O ya los casos moderados a graves, que puede requerir la hospitalización y el manejo en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Ok. La neumonía, ¿nos podría decir un poquito sobre qué es la neumonía? La neumonía en sí, su definición es la inflamación de los bronquios, ¿no? De la vía Ok. respiratoria. ¿Secundaria qué? Pues puede ser un proceso infeccioso, puede ser viral, puede ser bacteriana, hay unos gérmenes que les llamamos atípicos, que no son Ok. como que los comunes, ¿no? Ya. Entonces esa es su definición, ya es una infección que ataca las vías respiratorias bajas, ya los pulmones en sí, ¿no? Ok. Y esto se puede manejar en casa, me dice, y también en hospital. Sí, dependiendo los datos que tenga el paciente, ¿no? Y también los factores que giran alrededor de ese paciente, ¿no? Hay que ver en dónde vive, si están al alcance los medicamentos, ¿no? Si tiene un cuidador que pueda estar al pendiente de su evolución, ¿no? Esos Ok. datos nos ayudan a veces a determinar y la estabilidad, obviamente, del paciente, ¿no? ¿Y esta enfermedad se puede presentar en cualquier etapa de la vida o hay alguna edad específica? Sí, cualquier persona la puede presentar, no es tan común que se presente en niños más grandes, se presenta sobre todo en los menores de 5 años, ya Ok. cuando se presentan en niños más grandes hay que determinar si tiene algún factor que lo predisponga, ¿no? Ujú. Ok. En niños menores, ¿hay alguna situación por lo cual lo estén generando la neumonía o es algo común por la edad nada más? Lo que vemos en la práctica y lo que está descrito es, son niños que empezaron con un proceso de vía respiratoria superior. Ya. A veces el tratamiento no es el adecuado. Se Ok. empiezan con antibióticos y a las menos de 24 horas ya estamos cambiando de antibiótico o empezamos a darle medicamentos que no son precisamente para los cuadros de infecciones, ¿no? Entonces, eso favorece que ese paciente se vaya complicando. También el uso de algunos antitusígenos favorece que se vaya complicando, ¿no? Y Ok. los factores propios del paciente, ¿no? Que no esté vacunado, ¿no? Que Ya. tenga algún estado de inmunodeficiencia. Ujú. Y estos en pequeños y en grandes, ¿como cuál sería la causa por la cual se nos desarrolle? El estado de inmunizaciones, sí, Ok. que es bien importante. Muchos de ellos nunca fueron vacunados Ya. o no recibieron las dosis de refuerzo, y también los estados de inmunosupresión, ¿no? Que tengan alguna condición que los inmunosuprima, ¿no? ¿Hay alguna manera de prevenir? ¿O es como, por ejemplo, las vacunas? Las vacunas, ¿no? Las vacunas, la higiene, Ok. el lavado de manos, el estornudo de etiqueta y la alimentación. O sea, sí es bien importante la alimentación saludable, ¿no? Ok. En esta parte, por ejemplo, ¿hay alguna manera de saber que un paciente tiene, por ejemplo, neumonía? ¿Hay estudios que se pueden a realizar? ¿O es con clínica? El diagnóstico es clínico, ¿no? Ok. O sea, se hace la historia clínica, el interrogatorio y la exploración del paciente. Ya. Entonces hay datos clínicos que nos indican que ese paciente tiene una neumonía. A Ya. veces solicitamos algunos estudios que nos ayudan a corroborar este diagnóstico o cuando estamos sospechando que ya tiene alguna complicación, ¿no? Ya. Ok. ¿Y cómo qué estudios podríamos solicitar para los médicos para hacer un abordaje adecuado de neumonía? ¿Qué estudios podríamos solicitar? La radiografía de tórax, pero Ok. aquí sí es importante como que si piden la radiografía, pues evaluarla, ¿no? Ah, Y ya. porque a veces como que se pide el estudio y no le hacemos como que, o no le prestamos la atención que requiere, ¿no? Ya. Ujú. ¿Algún otro estudio de gabinete o de laboratorio en específico que nos oriente? Podemos pedir los paneles virales o paneles bacterianos Ya. para virus y respiratorios y los cultivos, ujú, si son necesarios. Ok. A veces las biometrías hemáticas también nos ayudan a determinar cómo está ese estado inflamatorio, ¿no? Ujú. Ok. Y me mencionaba que esta enfermedad puede llegar a ser leve y nos puede ocasionar a una situación de gravedad, ¿no? Así Que es. puede entrar a terapia. ¿Cuáles serían los datos de gravedad que un papá podría observar en sus niños? Por ejemplo, en el pequeño niño que nosotros le llamamos oximetría de pulso, ¿no? Le ponemos Ya. el oxímetro que desature, que respire más rápido. Ya. Los niños normalmente tienen un patrón al respirar.
Entonces, si esto se le hunden las costillas, la naricita le aletea, ¿no? O tiene disociación tóraco-abdominal, que es como que la panza se le hunde más que el pechito. Esos son datos de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, eso nos habla de alguna situación más delicada, ¿no? Y incluso el color del paciente, se ven más pálidos, dejan de comer, ¿no? Están irritables, ¿no? Eso. Ok, y ahí el papá tiene que acudir, me imagino, a revisión, o es mejor llevarlo al hospital, o cuál sería la acción que debe tomar un papá. Ya cuando están así, son atenciones de urgencia, porque a veces toca o pasa que el paciente o el papá como que dice, bueno, voy a llevarlo a consulta, pero el paciente ya va en un estado muy delicado, entonces a veces esto pues no alcanzan a llegar como que a la consulta y puede suscitar puede ocurrir otra situación, ¿no? Entonces, idealmente siempre mejor acudir a valoración de urgencias, ¿no? Ok, ¿esto de la dificultad respiratoria, hay algún manejo en específico o se va a resolver solo o es hasta que llegue al hospital? Ok, como estamos hablando de un proceso infeccioso, en estos pacientes no ayuda decir, ok, lo vamos a nebulizar y con eso va a remitir, ¿no? Entonces, estos pacientes necesitan un manejo ya específico. La gran mayoría ya traen un agente bacteriano, o a veces es único o a veces es combinado, ¿no? O sea, 2 o 3 bacterias cuando se logran aislar, entonces necesitan un tratamiento antibiótico. Entonces, ¿cuándo va a mejorar? Cuando esa vía respiratoria se libere de todo ese moco, de toda esa pus que se ha producido por esta infección, ¿no? Ok. Qué delicado, pues los que me ha tocado, pues bueno, sabemos que en la terapia ya los recibimos graves y todo, y pues los tenemos que intubar. Pero bueno, siempre buscar la manera de tratar de prevenir a que lleguen con nosotros, ¿no? Sí. Doctora, sobre todo, ¿podemos platicar un poquito sobre los tratamientos tanto de leves como los cuadros gripales? Claro. Aquí, por ejemplo, ¿qué manejo se puede ofrecer a los pacientes en un cuadro, digamos, leve de la gripa, por decirlo así? Aquí lo importante es la alimentación. Está realizando una limpieza constante de la vía respiratoria, ¿no? Es decir, desde los bebecitos hasta el paciente preescolar, el paciente escolar, que se estén descongestionando la vía nasal, ¿sí? Con lavaditos, estarle sacando el moquito, si son bebés con una perilla. ¿Por qué? Porque finalmente eso genera una obstrucción, entonces mientras tengan la naricita tapada no van a poder alimentarse adecuadamente, ¿no? El control de la temperatura, ¿no? A veces preguntan mucho también esto de si puedo bañarlos, sí. O sea, idealmente es continuar con su rutina de higiene normal. Sí, obviamente hay que evitar corrientes de aire, no cambios bruscos de temperatura, pero esos serían como que los cuidados conservadores ideales en casa para mantener esto como que a cuidado, ¿no? Algo, bueno, había visto, ya hay equipos como para lavados nasales y hay unos que son como nada más un spray. ¿Hay alguna diferencia en el uso o es para algo específico como tal? No, sirve desde el usar una jeringuita, ¿no? El irrigar la naricita, obviamente no debe de tener ciertas condiciones, ¿no? El bebé no debió de haber comido recientemente porque si no podemos estimular otro reflejo. Tenemos que el bebé no tiene que estar totalmente acostado, puede estar de ladito, ¿no? Si es un niño más grande, semisentado, para que pueda por gravedad salir el moquito, ¿no? Entonces sirven desde las jeringas sin aguja, ¿no? A los dispositivos que venden también son útiles, pero sobre todo es el cuidado con el que se realiza, porque a lo mejor puede ser uno de estos dispositivos y si la persona que lo realiza pues nada más no le entiende muy bien como que la instrucción, a veces irrita un poquito la nariz, pero no es como que sea tan complejo realizarlo, ¿no? Y en el paciente grave, ahí pues el tratamiento ya es más hospitalario, me imagino. Sí, ahí es más complejo. Obviamente el paciente requiere ya estar monitorizado, le ponen ya medicamentos intravenosos, ¿no? Entonces ya es un manejo más, pues sí, especializado finalmente, ¿no? Doctora, y le quiero hacer una pregunta, que bueno, los papás siempre hacen en casita, también en la consulta, es
Y sobre los remedios caseros, sobre todo en los cuadros gripales, vemos que siempre andan pues preparando test, nebulizaciones, que si ofrecen algún tipo de no sé, podemos decir, me ha tocado que hasta dicen que para las alergias o que se están enfermando les dan aceite de algún animal, cosas. ¿Hay algo que realmente sirva de esto o realmente no? Digo, en la parte médica. Ok, realmente pues no están indicados, al contrario, el uso puede generar una complicación y esa complicación pues igual y puede ser algo tratable o a veces puede ser algo no tratable que termine en la defunción del paciente, ¿no? Entonces, o con un daño crónico. Entonces, en los test, en los preparados, no se miden las concentraciones de lo que le están aplicando, ¿no? Entonces, si es un bebé muy pequeño, pues eso no va dosificado, entonces puede generar una complicación. Y los aceites igual son muy, muy dañinos para la vía respiratoria, ¿no? El aceite genera un daño crónico y puede dejar una secuela si es que el paciente le va bien, ¿no? Pero muchas veces el resultado no es favorable, ¿no? Ok, sí, porque, bueno, sobre todo ahora que se vivió la pandemia, veíamos que en internet, en las redes sociales y todo, pues mucha gente hacía remedios con medicamentos, con hierbas, hasta como unas nebulizaciones ahí medias raras, ¿no? Que daban para, pues, según para tratar y otros para prevenir y todo, pero realmente, pues bueno, entonces nada de esto pues realmente es recomendado. Así es, no, nada de eso es recomendable, ¿no? O sea, sí podemos generar una complicación en vez de ayudar al paciente, ¿no? Ok, no, sí, pues sí nos ha tocado alguno que otro niño broncoaspirado, ¿no? Sí. Que le dio algún aceite o algo y pues bueno, terminan en terapia intensiva. Sí, entonces a veces en el afán de ayudarlo, desafortunadamente les generamos un daño, ¿no? Ok, y en esta parte, por ejemplo, que usted mencionaba, las nebulizaciones nos ayudan. Veo que mucha gente tiene a nebulizar cuando, por ejemplo, los cuadros gripales usan mucho las soluciones fisiológicas y nebulizan a los niños. ¿Esto tiene algún manejo indicado para alguna enfermedad o sí son buenas realizarlas? Okay. No es como que lo ideal tampoco, ¿sí? Okay. A veces lo hacen como para tratar de humidificar las secreciones, pero aquí es mejor hidratar al bebé y estarlo descongestionando, ¿no? Y ya específicamente hay cuadros que sí requieren algún manejo con nebulizaciones, pero ahí sí requiere específicamente la evaluación por un médico que ayude a determinar si tiene algún componente que va a mejorar con el uso de algún medicamento inhalado, ¿no? O nebulizado. Okay. ¿Pero hay alguna enfermedad que lo podamos usar o mejor acudamos al doctor? Específicamente en la neumonía per se no son de utilidad, pero por ejemplo puede haber pacientes que son asmáticos, ¿no? Y desarrollan un proceso neumónico asociado. En estos pacientes esa infección o una infección leve de la vía respiratoria puede exacerbar sus síntomas. Entonces ahí sí indicamos nebulizaciones, pero es para el manejo de la enfermedad de base, ¿no? Ok. Sí, porque veo que mucha gente, pues bueno, es alguna gripa, están con muchos estornudos, moco, congestión y pues me dice, ya lo estoy nebulizando, ¿no? Y a veces siempre nada más, siempre escucho, ¿no? El salbutamol, algún esteroide nebulizado o simplemente lo hacen con pura agua fisiológica. ¿Esto sí nos puede llegar también a generar alguna complicación el hacerlo? Cuando es solamente solución fisiológica, pues no. Pero lo que sí no es como que lo adecuado es ya usar medicamentos como los esteroides o el broncodilatador, ¿no? Cuando no tienen como que la indicación adecuada. Ya. Ok. No, pues es como lo muy común que llega a la consulta que nos están siempre acudiendo, ¿no? Sí. En esta parte. Doctora, y por ejemplo, ¿qué tips nos podía ofrecerle a los papás sobre estos cuadros, pues por llamarlos gripales, ¿no? Que es muy común y todo eso. ¿Cómo debe actuar el papá ante estas enfermedades? Pues primero, pues identificar, ¿no? Estar evaluando al niño. A veces hay papás que no se dan cuenta que el niño tiene fiebre, ¿no? Ya.
Entonces estar monitorizando si ya empezó con el estornudo, si ya empezó con el moquito, los lavados nasales le van a ayudar, empezar a hidratarlo más, ¿no? Si lo empieza a ver decaído o ya empieza a ver que la fiebre es persistente, pues sí hay que acudir a valoración por un médico, ¿no? Ok. ¿Hay algo que ellos puedan administrar de medicamentos como... Pues ya ve que en las farmacias siempre hay muchos medicamentos. Sí. ¿Hay algo que puedan usar ellos o realmente es mejor valorarlo por el médico? Sí, lo que se puede hacer, por ejemplo, para el control inicial de la fiebre en casa, no son los bañitos, la colocación de paños, ¿no? Okay. Pero siempre antes de medicar, sí es mejor que lo consulte con un médico. Ok. Esta parte de los de los medios físicos, ¿es bueno estar bañándolos o nada más con puros medios físicos, trapito mojado, ahí que podemos ofrecerle a los papás? Sí les ayuda el baño, pero Okay. pues no tiene que ser un baño con agua caliente, ¿no? Tiene que ser un baño a temperatura Okay. ambiente, no caliente, y tampoco es como que lo mojo y lo saco, sino que el niño tiene que estar bajo la corriente de agua, ¿no? Si es la regadera, para que ayude a bajar la temperatura. Me han tocado muchos, esto sí me tocó no hace mucho, que ponían mucho como hasta enfriar el agua con hielo y todo. ¿Eso sí nos ayuda o solamente nos puede llegar a perjudicar al paciente? Sí, puede generar alguna complicación. No es conveniente como que sea el agua fría, ¿no? Ya. Porque son cambios bruscos de temperatura, ¿no? Entonces sí, no evitar esto de usar como que el hielo, ¿no? Uh-huh. Ya, sí, sobre todo porque luego los papás, bueno, en la medianoche, ¿no? El niño 38, 39, doctor, ¿qué hago? No, ya le duró mucho tiempo, y pues bueno, llega el momento en que se desesperan, bueno, en tratar de entender esa parte, y ya luego me dice, no, pues ya lo metimos en agua helada y no se controla, ¿no? Y pues bueno, en lugar de ayudarle, hasta siento que se complica un poquito más el paciente. Sí, ahí es importante la valoración con el médico, la comunicación con el médico, ¿no? A veces nosotros lo que hacemos, pues le indicas un primer medicamento para control de la fiebre y ya le explicamos. En caso de que la fiebre no ceda, ya puede utilizar tal medicamento, a tal dosificación, pero siempre es importante la valoración, ¿no? Ok. Y doctora, ¿y para los médicos algún tip que le podamos ofrecer sobre el abordaje de estas patologías? Pues de entrada no dar antibiótico así como que de primera instancia, ¿no? Igual moderar o evitar el uso de esteroides de primera instancia, ¿no? Esos se reservan para casos así muy específicos que tienen alguna otra enfermedad, ¿no? Que a veces les ayudan momentáneamente, pero a la larga pueden complicar el cuadro, ¿no? O favorecer que ese cuadro avance de manera no favorable, ¿no? Y las medidas, los cuidados generales, mucha información, esto es de mucha información, de prevención, de educar a la población, de tomarse el tiempo de explicarle a la mamá cómo le va a limpiar la naricita, cómo lo va a alimentar, cómo le va a controlar la temperatura, ¿no? Es sobre todo esa parte, ¿no? Ok. Esta parte, con el antibiótico, sí hace mucha alteración el hecho de que lo mandemos. Entra mucho, he escuchado muchos comentarios, ¿no? Pues bueno, tiene mucha fiebre, déjale el antibiótico. Si no tiene algo bacteriano, pues ya se lo dejamos, y si es, le pegamos, ¿no? Pero que sí nos puede dar alguna repercusión esto. Sí, sobre todo los niños favorece que tengan episodios o desarrollen adenoiditis crónica, ¿no? Entonces ya después ese niño que pasa de una edad preescolar a una edad escolar empieza a tener síntomas secundarios a esto, ¿no? Y a veces pues ya esto sale del manejo médico, a veces ya requieren otra intervención, ya algún manejo quirúrgico, ¿no? Entonces sí es importante como que evitar el abuso de los antibióticos. Sí se usan, por supuesto, pero para casos muy puntuales, pero sí hay que estar determinando en qué casos sí, en qué casos no. Ok. Y doctora, ante todo estas patologías que hemos platicado un poquito, sabemos que bueno, son un sinfín de enfermedades de la vía respiratoria y estamos tratando de resumir lo más que podamos. ¿En qué punto nosotros como médicos decimos, bueno, ya hice lo mío, ahora vamos con el neumólogo? ¿En qué punto yo decido que ya entre el manejo de neumología?
Sobre todo pues en los casos en los que tengan ya algún dato de complicación, ¿no? Dato de gravedad. Cuando la fiebre está persistente a pesar del medicamento que ya instauró de primera instancia, no es adecuado estar cambiando. Hoy te pongo un medicamento, mañana te pongo otro y antes de otras 24 horas ya te cambio el tratamiento, ¿no? Y en la duración, en la persistencia de la tos, ¿no? Cuando ya la tos pasa de 2 semanas, sí es importante como que echar un vistazo para ver qué es lo que está ocurriendo en esa vía respiratoria, ¿no? Ok. ¿Hay alguna manera en que lo podamos como referir al neumólogo? Es decir, ¿algún estudio que tiene que ir con ustedes? ¿O es mejor lleguen y ustedes deciden? ¿Para referirlos? No, algún estudio en especial no, porque pues esto se decide de acuerdo a cómo se encuentra el paciente y la edad, ¿no? Entonces lo mandan normalmente, si se puede, con su valoración impresa y nada más, no es necesario como que pedirle algún estudio específico o algo en particular, ¿no? ¿Hay alguna patología que ustedes sea muy común aquí en Tabasco que se hayan encontrado en general o es muy variado de todo? Pues sí hay variaciones, ¿no? Pero específicamente sí en nuestra región pues vemos complicaciones por el uso de remedios, ¿no? Caseros, ¿no? Entonces, esta parte sí que no es muy común en todo el país, solamente en ciertas zonas, pero es a veces por la falta de información, ¿no? Y que los seguimos usando como que anecdóticamente, pero sí puede generar complicaciones, ¿no? ¿Cómo cuáles complicaciones nos puede estar generando estos remedios? Por ejemplo, ya hablando de neumonías, pues ya dijimos, no pueden ser infecciosas, pero hay otro tipo de neumonías que son las neumonías lipoideas que se generan por la aspiración de aceite, ¿no? Obviamente el familiar no se lo da intencionadamente para que se vaya a la vía respiratoria, pero como son niños que a veces tienen algún factor o son bebés o niños muy pequeños, pues esto favorece que tengan una broncoaspiración y ya genere un daño en la vía respiratoria, ¿no? Es muy triste, ¿no? Ver todos estos pacientes que queden luego con secuelas y todo, ¿no? En esta parte que usted nos platicaba, pues ven todo esto, ¿no? Cuando quedan con estas secuelas, ¿ahí es donde entra la parte de rehabilitación pulmonar o en qué momento entra, por ejemplo, esta área? Sí, ya ayudamos en el manejo de estas secuelas. Ahí es en el momento en el que podemos empezar a intervenir o ayudar al paciente. Ahora, no nada más cuando hay alguna situación de enfermedad, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor van a ser sometidos a algún proceso quirúrgico y también se les ayuda aunque el paciente no tenga síntomas, desde ese momento también le podemos ayudar, ¿no? Y en esa parte, ¿me puede explicar un poquito más? En la parte quirúrgica, ¿cómo entra la parte de rehabilitación? Por ejemplo, los pacientes, nosotros normalmente usamos un músculo para respirar, que es el diafragma, es el principal músculo para respirar, ¿no? Entonces, cuando los pacientes van a ser intervenidos en alguna cirugía, a lo mejor abdominal, que decimos no tiene nada que ver con el tórax, con el aparato respiratorio, ¿no? Cuando nos intervienen de alguna patología en pared abdominal, sí tenemos una modificación a nuestra manera de respirar. Es más, hasta para toser es doloroso. Entonces, ahí la rehabilitación les ayuda, les enseñamos cómo deben de toser para que sea una tos efectiva, es decir, sea una tos que les ayude, ¿no? Les enseñamos cómo respirar para que les condicione el menor daño y puedan hacer la respiración de una manera efectiva, ¿no? Mire, qué interesante, no tenía idea que esta parte podían, pues bueno, ¿no? Enseñarles a cómo toser a un paciente. Sí, es parte de los objetivos y para ayudar al paciente a sentirse mejor, ¿no? La verdad es que, es un tema muy amplio, todas estas infecciones, y hasta nos podíamos ir dividiendo en cada uno. La verdad es que es entender o darles a entender a los papás la información y sobre todo la manera de cómo lo van a prevenir, ¿no? Intentando resumir esto, pues veo que las vacunas es algo primordial en todo esto, ¿no? Tristemente, como usted dice, a veces uno llegan a la consulta, revisamos la cartilla y pues les falta mucho o no tienen todo completo el esquema. Y sobre todo estas enfermedades muy graves que han estado viendo, ¿no? Influenza, COVID, que pues tristemente lo estamos
luego recibiendo, pues, bueno, en mi área, en la terapia intensiva, crítico, ¿no? sí, que es lo que se busca prevenir con las vacunas, ¿no? Que lleguen a una etapa crítica, ¿no? Y en esta parte, las vacunas, pues bueno, en su centro de salud los pueden hallar, también de manera privada, me imagino. Sí, en los centros de salud, en las instituciones de salud pública y de manera privada también las pueden encontrar. Doctora, ¿alguna persona que quisiera llegar con usted, cómo la localizarían? ¿Hay alguna manera de llegar con usted? ¿A consulta? ¿Tiene su consultorio privado? Claro, yo estoy en el Hospital Ángeles de Villahermosa. En la segunda torre, en el consultorio 710. Mi número, con gusto Sí, claro, lo comparto, es 9932 78 71 67. Ahí es para agendar citas. Y a través de Facebook también, la página es Neumología y Rehabilitación Pulmonar. Entonces ahí también pueden hacer el contacto sin problema. No, muchas gracias, doctora. La verdad es que estas infecciones respiratorias, pues bueno, como hablábamos, no son bastantes y todo, pero lo importante es intentar resumir para que cuando vean los videos los papás y los médicos puedan, bueno, abordar adecuadamente. Sí, desgraciadamente, como usted comentaba, a veces hemos sobremanejado estas enfermedades y al final, pues simplemente nos genera más complicaciones de algo que pudo haber sido fácil de manejar o desgraciadamente pues llegan ya muy graves, ¿no? Sí, ¿no? Y a ti te toca ver cuando llegan ya con muchas complicaciones, ¿no? No, sin duda. Pero bueno, la importancia del podcast, que la verdad es que le agradezco por acudir el día de hoy, es de que pues nos pueda regalar un poquito de esa información que tiene usted y compartirlo con todos los del público y que lo alcancen a ver este video o a escuchar, pues para que estén más informados y también pues sepan acudir con diversos médicos y especialistas. Claro, gracias a ti nuevamente por la invitación. La verdad es que está muy padre este espacio que has diseñado. No, y pues bueno, espero que no sea la última vez que esté con nosotros. Hay varios temas que me gustaría que nos apoyara a compartir la información sobre el abordaje, por ejemplo, del asma, que veo que aquí hay mucho asma en Tabasco y todo. Y créame que no va a ser la primera y espero que nuevamente pueda regresar con nosotros. Le agradezco, la verdad, el tiempo que se tomó en venir con nosotros y compartir esta información. Gracias a ti. No, gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.